dibujarse, aparecen ya las primeras señales de los enfrentamientos que se están dando a nivel interno. El enfrentamiento con Infran, por ejemplo, ¿no? El gobernador de Formosa, bastión hoy del peronismo, ¿no? Es decir, el único que ganó todos los últimos años y sigue ganando, independientemente de todo lo que nosotros sabemos que ha sucedido en la provincia de Formosa para que Infran siga siendo el líder. Pero lo cierto es que, claro, hoy, increíblemente, ¿no? Es palabra autorizada, independientemente del rol que tiene en el partido, porque en los distritos donde la Cámpora tenía, digamos, todas sus fichas puestas, excepto la provincia de Buenos Aires, a regañadientes y con mucha interna presente, ha perdido fuerza, claramente, ¿no? Hablo de la gente de la Cámpora. De todas maneras, vuelvo a decir, el peronismo no es la Cámpora, el peronismo es este panperonismo del que nosotros siempre hablamos, es una estructura política muy grande y me parece que ahí es donde tienen que empezar a darse ciertas cosas, ¿no? Por un lado, el PJ como partido político, por un lado, y su relación con esas otras fuerzas y con esos otros actores de la política para seguir en el desarrollo de ese panperonismo, ¿no? Porque digo, el Frente Renovador seguramente se replanteará su participación política, Bueno, Massa seguirá dijo como siendo que una estructura partidaria o se va a desmembrar por completo y algunos van a volver al PJ y van a armar otro partido, no lo sabemos. También pasa en otras fuerzas políticas, como en el caso del PRO, ¿no? Esta ruptura, porque más allá de lo que pasa en el frente electoral de Juntos por el Cambio, donde está el PRO, el radicalismo y otros actores, está claro que el PRO como partido político está pasando por un proceso muy duro. bueno, se habla de la conformación de un PRO, partido, ¿no?, provincial a partir de la figura de Ignacio Torres. Yo creo que ahí, si eso se logra con incorporación de panperonistas sí, de actores de una fuerza tipo Chusote, políticas, pero no con esa impronta, claramente. Obviamente igual hay, gracias a Dios, un solo Pérez Catán, pero creo que según los runrunes se habla de esa fuerza a próxima a aparecer. A ver, está claro que se viene dando una situación en las provincias de empezar a, digamos, a provincializar la política, ¿no? Aquellas provincias como Neuquén, donde por muchos años hubo supremacía de un partido político provincial, como era el Movimiento Popular Neuquino, sí, casualmente en esta oportunidad, en esta elección, también hubo ruptura, pero no es menos cierto que quien va a conducir los destinos de la provincia de Neuquén proviene de ese movimiento popular neuquino, con lo cual uno imagina una mirada federal, una mirada con impronta patagónica en Figueroa, como la vemos en Torres, como la vemos en Vidal, en Santa Cruz. Hay una intención clara, o por lo menos en apariencia, de los gobernadores de la región de abroquelarse como región, y eso va a ir de la mano de cómo cada uno de estos líderes en sus provincias se consoliden, ¿sí? Porque vos podés ganar una elección y no ser reelecto después, digamos, ¿no? El tema es que te consolides como líder independientemente del rol institucional, que es el que hoy es el más importante. Lo importante es que no aparezca el famoso divide y reinarás. No, pero es que además hoy no hay lugar para eso, Gonzalo. Yo creo que en cierto modo a algunas provincias les ha hecho muy bien que el peronismo no sea la fuerza dominante, ¿eh? Porque me parece que hoy los problemas de la Argentina y los problemas de las provincias exceden a la cuestión partidaria. Y el problema que enfrenta el peronismo en los últimos años, o el panperonismo en los últimos años, es que han estado tan ocupados en dirimir sus internas, que se olvidaron del horizonte, y el horizonte era el país, el horizonte eran las provincias, el horizonte eran los municipios, en definitiva el horizonte era la sociedad, esa sociedad que les pegó una patada en el traste, literalmente, ¿sí? Y bueno, ahora bánquensela, muchachos, digamos. Ahora no, ya basta. Y si alguna vez ese partido político logra volver al poder en la Argentina, va a tener que ser de otra forma, va a tener que ser con otra impronta, eso es seguro. Por eso digo, todas las fuerzas políticas que se han consolidado en los últimos 40 años a raíz de la restitución de la democracia,
necesitan pasar por el tamiz, por la zaranda a gran parte de la dirigencia para presentarse ante la sociedad de una manera distinta. Y esto creo que está pasando, insisto, no solamente en las filas del peronismo, sino también en las filas de los otros partidos políticos. Vuelvo al ejemplo del PRO, ¿por qué? Porque digo, a nivel nacional, por ejemplo, estás viendo a un Rodríguez Larreta que se cinde de la figura de Macri, pero incluso la misma Patricia Bullrich ya está tomando distancia de Macri porque dice, yo voy a ser funcionaria de este gobierno, del gobierno de Javier Milei, pero con mis condiciones, las mías, no las de Mauricio Macri, no las del partido. Tal es así que de algún modo todo indica que acuerda con Milei el traspaso, vamos a decir así, de manos del Congreso del PRO, de diputados del PRO a las filas de Milei, sin la anuencia de Mauricio Macri, porque eso no era lo que pretendía. Sobre todo porque Mauricio Macri ahora debe estar enchinchado, porque Milei, claro, porque Milei le dijo, mirá, todo bien, Mauri, ¿no? Pero como dijo el presidente soy yo. Guillermo Franco, no, pero además ayer lo dijo Guillermo Franco, que el apoyo de Mauricio Macri a Milei no significaba la compra de acciones del gobierno. Entonces, Milei, ¿cómo le dice eso a Macri en hechos? Diciendo, no, muchachos, déjense de joder, acá el presidente de la Cámara Baja va a ser un libertario. Y dice, Martín Menem es el hombre que propone este presidente electo. ¿Por qué? Porque desde el día 1, después de la elección del 19 de noviembre, se hablaba de un hombre del PRO presidiendo la Cámara Baja. Incluso se habló de Randazzo, ¿no? Este aliado que viene de la mano de Schiaretti, también a sumarse a las filas de Milei. Entonces por eso digo, pero el hombre del PRO era Ritondo, un hombre del riñón de Macri, es el que estuvo en la reunión del acuerdo de Acasuso, ¿sí? Uno de los pocos que estuvo, incluido Nacho Torres, ¿no? Uno de los que estuvo en aquella reunión. Pero Ritondo estuvo ahí, estuvo sentado ahí, entonces todo parecía que era número opuesto. Pero desde dentro de la Libertad Avanza e incluso de otros partidos políticos le dicen a Milei, che, mirá, todo bien, pero aunque seamos minoría, no podemos permitir que presida la Cámara Baja un partido que no sea el partido que ganó las elecciones. Una locura. Es una locura. Y finalmente, bueno, el hombre que va a presidir la Cámara Baja es un hombre de la Libertad Avanza, es un hombre que joven, que proviene de una familia vinculada a la política del peronismo, ¿no? Estamos hablando de Martín Menem, es hijo de Eduardo Menem, sí, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo hoy en el escenario tanto nacional como provincial. Se empiezan a generar alianzas y acuerdos porque ninguno, ni Milei a nivel nacional, ni muchos de los gobernadores a nivel provincias, entre ellos Torres, pueden gobernar si no hay acuerdos con otras fuerzas políticas, ¿sí? En el caso de Chubut, si bien es cierto que la legislatura, por esa conformación que tenemos de que le da mayoría absoluta al oficialismo, que es una barbaridad lo que sucede en la legislatura de Chubut, pero bueno, más allá de eso, que en algún momento cambiará, tendremos ley electoral, en fin, hay un montón de cosas que van a tener que suceder en algún momento. Pero más allá de eso, cierto es que hay intendentes muy importantes y con mucho peso con los que Torres necesita gobernar, digamos, ¿no? Entonces me parece... Bueno, y ese trabajo creo que lo está haciendo Ignacio. Por eso digo, lo mismo que está sucediendo a nivel nacional se repite de algún modo en las provincias. Tiene que haber acuerdos. De hecho, Torres está sumando gente de distintos sectores al gabinete provincial y de distintas ciudades, ¿sí? Entonces tenemos representados actores del peronismo, tenemos representados actores del radicalismo, del PRO, porque además hay otra realidad. La estructura del PRO como partido político en la provincia del Chubut es muy pequeñita, ¿sí? Entonces es necesario generar esos acuerdos, incluso con los libertarios, ¿no? Es decir, Laura Mirantes, quien fue la candidata a vicegobernadora. Sí, pero vos sabés que yo ahí hago un paréntesis, porque la primer funcionaria anunciada por Ignacio Torres cuando se lanzó a gobernador era Laura Mirante en la cúpula policial. Después Laura Mirante aparece Violeta. Pero Ignacio Torres siempre la tuvo en gatera para que sea funcionaria de él. Pero lo cierto es que independientemente de que ella sea funcionaria por sí misma, como volvemos al ejemplo de Patricia Bullrich a nivel nacional, es más o menos lo mismo. Digamos, hay una cuestión de impronta personal, pero Mirante no se va a poder despegar de la participación que tuvo, y sobre todo cuando el Partido Libertario es el partido gobernante a nivel nacional. En realidad a Torres lo beneficia
que ella siga ligada al color violeta. Sí, bueno, ¿no? sí, eso es cierto. Hay que ver cómo se mueve el tema después. Es cómo se Yo desarrollan no la veo las Almirante relaciones. super gestora política o rosquera. No, pero yo no la veo, capaz que me equivoco. Pero no se trata de eso. Se trata de que tiene sentado en el gabinete a una figura que está identificada, al menos en la mirada. ¿Vos te crees que a Milei tiene la menor idea de quiénes son los libertarios de Chubut? No tiene idea, ni le importa además. Porque si hay algo que sí tiene en la característica del presidente electo, es que poco le importa, ¿sí?, los quiénes, ¿sí? A él le interesan los cómo. Y para ello va a hacer todo lo necesario para poder lograr los objetivos que se planteó oportunamente, ¿no? Tal cual. Por estas horas, de hecho, ya se habla, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa con la bendita motosierra? ¿Va a haber motosierra? ¿Cómo va a funcionar? Por lo pronto todo indica que lo único que va a pasar con cierta inmediatez después de la asunción de Milei es el cierre del Banco Central. Después otra cosa, de todas las que se propusieron, van a llevar mucho tiempo que se lleven adelante. 18 meses, dicen algunos. Eso en temas de inflación. Por Eso ejemplo. en temas de inflación. Pero Ahora hay yo te otras pregunto, cuestiones que la tienen que ver cuestión con el energética ajuste. a ver, hace varios meses, casi un año que venimos hablando de que el norte es la cuestión productiva energética. Y después escuchás a Mondino, que me da hasta bronca nombrarla así, porque a mí muchas veces me han dicho Mondino, diciendo, che, compren generadores porque bueno, no pero alcanza que en para todo, realidad, ¿viste? lo que pasa es que son dos cosas distintas. A ver, lo que dice Mondino es real. Es absolutamente cierto. Ya lo viene viviendo la industria esto. Todos los años de los... No los últimos. Esto no tiene nada que ver con el gobierno, tiene que ver con políticas, en todo caso, que no se han llevado adelante ni en este ni en ninguno. Porque recién ahora, en este último tramo, en este último empujón de gobierno, se logró avanzar en cierta medida con la cuestión de la producción y el desarrollo energético de la Argentina. Pero siempre ha sido deficitaria la Argentina en términos de energía. Sí, no, la industria tiene problemas, mismo Madryn, digamos, no es un problema de las empresas del centro del país ni del norte, es un problema endémico en todo el país, el problema energético. Tal es así que la industria viene demandando políticas públicas en este sentido. Por eso en su momento se celebraron las inversiones en los parques eólicos, por eso en su momento se celebró en el norte argentino el desarrollo de la energía solar, porque lo que se buscaban eran alternativas para dotar de energía al sector industrial. ¿Por qué? Porque si yo quiero crecer en materia industrial, necesito energía. Entonces, ¿qué le dice Mondino? Muchachos, compren generadores porque no hay para todos. Y si el objetivo es poner a funcionar la máquina productiva, tenemos que poner todos de nuestra parte. Bueno, a ver, porque las políticas públicas que se lleven adelante en materia energética no se van a resolver tampoco en 30, 60, 90. Y lo cierto es que la industria tiene que empezar a funcionar ahora para que no se produzca, o por lo menos para que la estanflación de la que habla Milei no sea catastrófica. Es bueno, decir, Cristina dice que es una lleve... catástrofe social. Claro, porque si esto se lleva, o mejor dicho, si se da, hoy estamos en ese escenario. El gobierno tiene aplastado el valor dólar, o sea, este gobierno no se terminó, ¿eh? Y la situación que nosotros estamos viviendo hoy es una situación muy compleja. Y creer que lo que dice Milei es algo que va a pasar mañana, no, es algo que ya está pasando. A ver, la industria en la Argentina está en un proceso de stand-by, no es que estamos creciendo. Los números, una cosa es lo que dice Massa o lo que dice Alberto en los discursos y otra cosa es lo que dicen los números del INDEC y lo que dicen los números de las mismas industrias. Todas las actividades tuvieron problemas, si bien hubo en algunas crecimientos, los crecimientos fueron muy pequeños. Entonces, la estanflación es básicamente eso. Estuvo Lorea acá en la semana y lo explicó mejor que eso, como lo puedo explicar yo, pero para hacerlo simple es alta inflación con recesión de la economía. ¿Y la recesión de la economía de dónde viene? De la mano de una industria que no logra superar la media de la actividad con la posibilidad además de despidos o de salarios que no mejoren. Entonces, seguís ganando un sueldo X y la comida sigue aumentando, los servicios siguen aumentando. Porque esa es otra cosa que va a suceder. Liberados los precios, vamos a tener aumentos en las tarifas de servicio. Entonces, nada de lo que dice Milei,
quizás lo dice de un modo y en un tono que genera temor. Pero nada de lo que dice Milei es algo que no iba a pasar. O sea, es lo que está pasando y va a seguir pasando en los próximos meses. Lo que nos interesaría a nosotros saber, con un poco más de certeza, es cuánto tiempo le va a demandar a este gobierno que ingresa a partir del 10 de diciembre que esas condiciones mejoren, ¿no? Ahora, mal que nos pese, con este o con cualquier otro gobierno, el 2024, bien digo, va a ser un año en el que va a haber golpeados, heridos y lesionados graves. En materia de el resultado de la economía en la sociedad. El tema es dónde nos paramos cada uno de nosotros y qué acciones vamos a llevar adelante cada vecino, cada ciudadano, para poder salir de ese 2024 lo menos maltratados. Pero es una realidad. Dura, Pero es la realidad. Si no nos lo contamos nosotros primero, ¿sí? Va a ser mucho más difícil. Entonces, no hay lugar en este momento para las disputas políticas, los debates, la interna, quién gana, quién pierde, quién se queda, las alianzas. No, las alianzas tienen que ser en favor de la sociedad. Y ojalá que todos estos dirigentes nobles en la política, como los 10 gobernadores que ganaron del PRO, como los intendentes que han ganado jóvenes en distintas ciudades de la Argentina, y como el propio Milei, que es Nobel a la política, ¿sí? De hecho es un hombre también relativamente joven, pero digo, que todos estos hombres y mujeres realmente entiendan que el compromiso que han asumido es con la sociedad, ¿sí? Y que dejen de lado las cuestiones partidarias. Yo creo... No hay tiempo para eso. Creo honestamente que hay posibilidades de que eso suceda porque las aspiraciones personales de cada uno de esos dirigentes ya están cumplidas. Hace 10 años atrás, Ignacio Torres no hubiera soñado en ser gobernador. Lo podía querer ser, pero creo que no se hubiera imaginado que iba a ser tan pronto. Claudio Vidal, hombre del petróleo, hace 10 años no se imaginaba, podría haberlo soñado, pero no se imaginaba sentado en el sillón del gobierno de Santa Cruz. Si, en el caso de Río Negro, bueno, Beretilnec, que es un hombre que ya fue gobernador, que volvió, pero lo cierto es que con todas las internas que tuvo Río Negro, es bastante significativo que vuelva a sentarse en la gobernación. Y así podemos hablar de muchos gobernadores, como el gobernador electo de Entre Ríos, Frigerio, un hombre que toma la decisión de mudarse a Entre Ríos con el objetivo de prepararse para ser gobernador de esa provincia, ¿no? Después de haber pasado por el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, hay siendo una de las figuras más importantes del gobierno. Hay figuras de la política que hoy toman responsabilidades que me parece que pueden realmente hacer algo para cambiar las cosas en sus distritos. Va a depender, insisto, de que cada uno de esos hombres y mujeres realmente tomen la iniciativa de ser responsables y cumplir con los compromisos que hicieron con su sociedad y no se queden en la chiquita del poder. Porque si no, vamos por el mismo camino, porque esto no es un problema de colores políticos, es un problema de las políticas públicas que se lleven adelante con el objetivo claro, ¿sí?, de mejorarle la calidad de vida a la gente. Esto que los políticos te repiten todo el tiempo, pero que pocos hacen, ¿no? Uh-huh. Cuando las cuentas no cierran y vos mirás y decís, ¿cómo miércoles no le cierran las cuentas al intendente de mi ciudad si no tengo más que baches y plazas que están destrozadas y veredas rotas? Entonces, ¿viste? Semáforo que no funcionan, la recolección de basura un desastre, bueno, cualquier cosa, o el servicio de transporte, porque no estoy hablando de ningún municipio en particular, digo, claro, cualquier ciudad que le pasen estas cosas, se pregunta, ¿y cómo es deficitario el municipio si no invierte? ¿Dónde carajo están mis impuestos? Eso es lo que se pregunta la gente. Entonces, después están estas otras discusiones que se dieron en la campaña, si la salud pública, mirá, la salud en un montón de lugares de la Argentina va a seguir siendo pública porque no hay otra opción, ¿sí? No importa lo dijo Nacho Torres en el Senado. De deseo de Milei, sentado, como digo yo siempre, en el obelisco, son expresiones de deseo sentado en el obelisco. Pero hay ciudades de la Argentina, muchas localidades de Chubut entre ellas, que no tienen otra opción que la salud pública. De hecho, incluso ciudades como Madrid, que es una ciudad más grande y que tiene servicios de salud privado, ¿sí?,
el servicio de salud de alta complejidad de la ciudad es el hospital. Porque el sanatorio de la ciudad no tiene alta complejidad, porque la Clínica Santa María atiende específicamente maternidad y niñez. Entonces, a ver, la alta complejidad en Madrid es el hospital. En Comodoro Rivadavia son los 2 hospitales. En Trelew es el hospital. Es decir, en la provincia de Chubut, la alta complejidad en sanidad está en la salud pública, no en la salud privada. En todo caso, sí se va a dar una discusión entre la nación y las provincias, y acá viene el rol importante de los gobernadores, como el caso de Torres, en cuanto a esa relación. ¿Por qué? Porque ya lo están advirtiendo los gobernadores. Si bien hablan de la coparticipación y lo que significó la pérdida de un porcentaje de esa coparticipación producto de que se eliminó la 4ª categoría de ganancias, lo cierto es que Milei les dijo de antemano a todos los que van a ser gobernadores, les aviso, muchachos, que nosotros, cada uno que se arregle con lo suyo. Es decir, bueno, pero ahí no, ¿dónde queda parado Chubut? Eso no es tan no fácil. Es tan fácil. No es tan fácil. Desaparece porque la en provincia. coparticipación no puede desaparecer de un día para el otro. Pero lo que quiero decir es, mientras rijan las normas vigentes a la actualidad, la nación va a seguir girando fondos a las provincias. Por eso, ¿cuál es la primera medida que anuncia Milei como medida de ajuste y de recorte? Que sí está exclusivamente en potestad del gobierno y del Ejecutivo, además, que no necesita de la legislatura, en este caso del Congreso. La obra pública. Ahora, el nivel de recesión económica que eso va a producir es lo que le preocupa a los gobernadores. Por caso... Eso lo decía Vélez. Sí, y lo dijo el gobernador de Tierra del Fuego, dice, ya hay despidos. De hecho, el presidente de la Camarco, de la Cámara Argentina de la Construcción, dice, comenzaron los despidos porque nosotros ya venimos con un retraso en el pago de las obras por parte del Estado Nacional y de los estados provinciales. Imagínate si de 90, de 120 y hasta 160 días. No solamente eso, incluso la Cámara de la Construcción viene diciendo desde hace casi un año que incluso las actualizaciones que se hicieron en su momento de precios, producto del aumento de los insumos, tampoco después se pagaron. Acá hay un reclamo puntual en el caso del IPB de Chubut. E incluso se han rescindido contratos de obra pública porque las condiciones no son las que se plantearon en la licitación. Entonces, si vos no me vas a ajustar el precio y yo no puedo solventar los gastos... Se desfinancian las empresas. Se desfinancian las empresas. Entonces, ¿la empresa qué hace? Repliega, dice, no, ¿sabes qué? No la hago a la obra. Entonces, para las empresas como empresas, que haya más inversión privada para hacer obras es genial. Ahora, ¿quién va a poner la plata? Es la pregunta. Entonces, en el mientras tanto, ¿quiénes pierden? Las empresas. No, porque las empresas repliegan. ¿Y cómo repliegan? Despiden. Pero no es la empresa, el empresario, el que se va a fundir. Son la primero de la cadena, son los trabajadores. Y esos trabajadores de la construcción que se quedan sin empleo, impactan en el empleo de los corralones, que trabajan en la construcción, pero también impactan en el combustible, también impactan en el transporte, también impactan en las grandes superficies de supermercado donde van a comprar, porque la gente de la construcción compra comida igual que usted y yo. Tal cual. Entonces, de eso se trata esta retracción o recesión de la economía que se puede dar y que explica la estanflación de la que habla Milei. O sea, el mismo presidente electo que te está diciendo entramos en un estado de estanflación y van a ser entre 18 y 24 meses para poder salir del escenario inflacionario que tenemos, es el mismo que está de algún modo anticipando que esas condiciones son producto de que una de las medidas de ajuste que él necesita llevar adelante para poder cumplir sus metas es reducir la inversión en obra pública. O sea, nada de lo que dice Milei es algo que no haya dicho en campaña. Esto es una realidad, ¿eh? Sí, pero ha dicho cosas que se habías dicho Está también. bien, pero el pueblo argentino lo eligió. Tal Así cual. que ahora hay que bancárselo. Tal cual. Así de simple. Gracias, Cari. No, por favor, a ti. Y agradeciéndole a Cari, arranco. Gracias a todos los que hicieron posible que el resto de billutería esté en el aire. En principio a Fabricio Cardini, a Jorge Ramos, a El Gaita, por darnos la confianza precisamente y el espacio aquí